Buenos días, amadas hermanas. Vamos a orar. Padre mío, te damos gracias por tu palabra, porque a través de ella podemos conocer tantos detalles de tu creación, como en este caso que vamos a estar viendo el tema de los ángeles, Señor. Ayúdanos a comprender lo que tú tienes en tu palabra respecto de ellos y a enderezar cualquier cosa que creímos antes y que no es correcta, Señor. Padre mío, te suplico por mis hermanas que ellas disfruten de el estudio de esta semana. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer el versículo de hoy, Salmo 103. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra. Lo primero que me llama la atención es que poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra. O sea que ellos vinieron o Dios los creó para que ellos cumplieran todo lo que el Señor les mandara. ¡Qué maravilloso! Ahí podemos comenzar la lección de ver lo que el Señor ha permitido a través de estos preciosos seres que Él creó, los ángeles. Bueno, como decía en mi oración, desafortunadamente muchos pintores en la época del Renacimiento en su mente crearon unas y luego las pusieron en imágenes en sus diversas pinturas y expresaron lo que ellos pensaban que serían los ángeles. Algunos los pintaban, la mayoría los pintaban rubios, primero que todo. Algunos los identificaban con una mujer, otros con bebés, y ninguno de la forma como se describe en algunas partes de la palabra. Entonces, esa influencia ha sido hasta hoy en día. Esta influencia ha creado confusión en nuestra mente respecto de quiénes son realmente los ángeles. Hay movimientos en todos los en diversas religiones, especialmente en la católica, en donde los ángeles se adoran, ¿sí? Recordaba que, por ejemplo, yo me casé en una iglesia católica en 1978 en Santa María de los Ángeles. Entonces, todas tenemos alguna influencia de las que crecimos en iglesia católica, de estas imágenes que nos vendieron, inclusive de los bebés, de los ángeles hermosos y gorditos y bien bonitos. Bueno, pues vamos a ver qué dice la Biblia acerca de los ángeles. Dice que, primero que todo, los ángeles son criaturas, es decir, son seres creados por Dios. Esto implica que no han existido siempre, sino que forman parte de la creación. Para eso vamos a leer el Salmo 148. Salmo 148. El versículo 1 y el versículo 5. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadles vosotros todos sus ángeles, alabadles vosotros todos sus ejércitos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Él los creó. ¿Y qué dice Pablo en Colosenses 1:16 respecto de este tema? Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Bueno, el momento exacto en que fueron creados no se conoce, pero de acuerdo con la palabra puede haber sido antes del séptimo día, de acuerdo con el pasaje de Génesis 2:1. Y vamos a echarle una mirada a ese versículo. Génesis
Génesis 2:1. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. O sea, todo lo que creó el Señor, en el día sexto, Él terminó. Y el séptimo día, Él descansó. A los ángeles también en la Biblia tienen otros nombres. Y pues de acuerdo con Job 1:6 se les llaman hijos de Dios, incluido Satanás. Vamos a leer un versículo de esos. 1:16. Job 1:16. Job 1:16. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, Job 1:16 y 2:1. Job 2:1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Hijos de Dios, incluido Satanás. En Hebreos 1:14, Hebreos 1:14, dice así: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ahí estábamos incluidos nosotros, y específicamente en la Biblia para todos aquellos en donde se aparecieron los ángeles. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Herederos de la salvación, aquellos que van a creer en algún momento. Y también en Daniel se llama vigilante y santo. Aparte de eso, la Biblia también menciona que tiene específicos nombres, y lo curioso es que ninguno es de mujer y nunca lo expresan como un niño. Son siempre de hombres. Entonces, vamos a leer en Daniel 10:13. Daniel 10. Daniel 10:13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. En otra parte donde se ve es el nombre de arcángel, Judas 9. Dice así la palabra: pero cuando el arcángel Gabriel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Este mismo versículo aparece en Daniel 10:13, 21, en Apocalipsis, en Zacarías. Entonces, también es llamado el arcángel Gabriel o el ángel Gabriel. Es precioso que él participó del anuncio de que iba a nacer nuestro Salvador. Lucas 1:19. Vamos a leerlo. Lucas 1:19. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Entonces, los ángeles comunican mensajes de Dios a las personas, como en el caso de el anuncio de el nacimiento de Juan, de Juan, cuando tuvo Zacarías duda de que él iba a tener, de que ellos iban a tener un bebé después de que su esposa había sido no había podido tener hijos, estéril por toda su vida. Ellos eran viejos, y entonces Zacarías no creyó, y
se le presenta el ángel y le dijo que iba a quedar mudo por no haber creído hasta cuando ya nació y preguntaron cuál era el nombre y él recupera su voz. Bueno, esa fue una presencia preciosa, al igual que cuando nuestro Salvador en el anuncio del nacimiento de Jesús. También tienen como tarea, nos ministran y ayudan en momentos difíciles. Miremos Hechos 5, 19, 20. Hechos 5, 19, 20. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Ok? Entonces era cuando Pedro y Juan son perseguidos y entonces los pusieron en la cárcel y un ángel se presentó y el ángel abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Y también en otro momento en donde simplemente se presentó el mismo caso, que estaba encarcelado, pero simplemente se abrieron las puertas y ninguno salió. Muy precioso esos momentos en que tuvo una aparición de un ángel cualquiera de estos hombres de Dios. Lo otro es que alaban y glorifican a Dios. El ejemplo es el Salmo 103:20 y en Apocalipsis 5, del 11 al 12. Apocalipsis 5. Apocalipsis 5, del 11 al 12. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Qué precioso. Aquel día en que estemos todos alabando al Cordero inmolado. Y ejecutan el juicio de Dios, como en Éxodo 12:23. Éxodo 12:23. El día de la Pascua, 12:23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Pero también aparece que en Apocalipsis 16:1 ejecutan el juicio de Dios. 16:1. ¡Wow! Oí una gran voz que decía desde el templo de los 7 ángeles: Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Oh Señor, líbranos, líbranos. Te damos gracias por habernos librado y habernos dado vida eterna para poder estar contigo y ser liberados de la ira venidera. También la Biblia explica que o muestra que hay ángeles buenos y hay ángeles malos. Por ejemplo, el pasaje de 2 de Pedro 2:4 dice: porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Y en Judas 6 dice: y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Oh, wow. O sea que también serán juzgados. Y ya
y ellos no tienen salvación, todos aquellos que se opusieron a Dios y se convirtieron en el ejército de Satanás. Wow. La Biblia nos enseña que la obra de Satanás y sus ángeles no escapa de la soberanía de Dios. En el libro de Job encontramos que no hay nada que el diablo pueda hacer fuera de lo que Dios permite. No obstante, en algunos círculos cristianos se habla de arrebatarle cosas al enemigo. Esa es otra cosa en la cual le pedimos perdón al Señor, de que desafortunadamente también en las iglesias cristianas se han tergiversado la forma de, de la verdad de Dios, se ha tergiversado, y que Dios nos proteja de esas falsas doctrinas, porque definitivamente ¿cómo uno puede decir de que le ha arrebatado cosas a Satanás? Arrebatarles cosas a Satanás. En la escritura se nos ordena, no se nos ordena a entrar en diálogo con el diablo, sino a resistirlo. Esto ha precedido el sometimiento a Dios, es decir, un reconocimiento de nuestra necesidad de su ayuda e intervención. Por tanto, sométase a Dios, resistan pues al diablo y él huirá de vosotros. Así es que es una enseñanza maravillosa porque nos ayuda a corregir muchos de las malas interpretaciones que se hicieron los hombres en una época y las que están haciendo actualmente otros hombres dentro de su iglesia, falsos maestros. Que el Señor nos ayude a ser sabias para que podamos entender quiénes son ellos y por qué el Señor los creó tan preciosamente. Que el Señor nos guarde y nos cuide de no hacer cosas sobre las cuales nos vamos a arrepentir. Por tanto, que Dios nos ayude. Señor mío, te doy gracias por mis hermanas y te suplico, Señor, que limpies nuestra mente de todas aquellas cosas que nos enseñaron mal acerca de los ángeles. Gracias por haber creado estos seres y por el servicio y por las formas que tú los has utilizado y que los vas a utilizar en el juicio venidero. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.